Solamente Él es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Solamente Jesús. No existe otro amor que pueda llenar mi corazón. Eres luz que alumbrará en medio de la oscuridad, disipando todo el temor. Yo me aferro a ti, mi Jesús. Hoy me aferro a ti. Guíame, Señor, te necesito. Dame más de ti. Mi vida eres tú. Levántame, transfórmame. Mi fortaleza eres tú, me rindo a ti. Levante sus manos y adoremos a Jesús. Hoy levantaré mi voz para declarar que tú eres dueño de mi corazón. Mi esperanza eres tú, mi razón para vivir. No hay salvación si no estás tú. Yo me aferro a ti, mi Jesús. Hoy me aferro a ti. Dígale, guíame, Señor. Guíame, Señor. Te necesito. Dame más de ti. Mi vida eres tú. Levántame, transfórmame. Mi fortaleza eres tú. Dile, guíame, guíame, Señor. Te necesito. Dame más de ti. Mi vida eres tú. Levántame, transfórmame. Mi fortaleza eres tú, me rindo a ti. Señor Jesús, en esta mañana oramos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que se manifieste con poder para traer esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para bendecir y para edificar tu iglesia, Señor. Tú dijiste en tu palabra que tú edificarías tu iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Hoy yo creo, Señor, que tu Espíritu Santo alumbra los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos para recibir esta palabra como es en verdad, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que la unción y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté conmigo para predicar este mensaje tan importante. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdanos a cada uno de nosotros hoy para recibir una impartición poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a Jesús, por favor. Tome su lugar.
El viernes le dimos unos cuantos palos a la religión. Hoy le vamos a dar el tiro de gracia. Si usted es religioso, va a sufrir hoy, pero va a ser libre. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice lo mismo, pero un poco más claro. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Mi tema en esta mañana es: la religión no sacia. Diga conmigo: la religión no sacia. ¿Qué es la religión? El viernes hablamos de este tema, se complementa con este mensaje hoy, así que yo le recomiendo consiga ese mensaje del viernes para que usted pueda tener un cuadro más completo. Pero voy sobre la misma línea. La religión es el esfuerzo del hombre, el evangelio es la provisión de Dios. Existe una gran diferencia, mi amado. La religión es el esfuerzo del hombre, la capacidad del hombre, la habilidad del hombre, los recursos del hombre. Pero el evangelio es la provisión de Dios, el don de Dios. Yo hablé de esto el viernes. La religión, lejos de lo que mucha gente cree, nació en el huerto del Edén. Yo expliqué un poco de eso. Hoy quiero dar un pequeño repaso a esa parte. La religión, lejos de lo que mucha gente cree, nació en el huerto del Edén. No fue Dios quien la proveyó, sino el hombre el que la abrazó y la creó. Cuando justo después de caer en pecado y en desobediencia, la primer pareja se valió de sus propios recursos para tratar de resolver el problema. Y Génesis 3, capítulo 3, verso 7 nos dice esto: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, diga conmigo, entonces, vea esto: cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué importante es que usted pueda, si tiene la posibilidad de subrayar en su Biblia, se hicieron. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese, mis amados hermanos, fue el recurso de Adán para tratar de resolver el problema en el que se encontraba justo después de caer en desobediencia a Dios y descubrir por primera vez que estaba desnudo. Adán y Eva no recurrieron a Dios para que Él les ayudara a solucionar su error. En vez de eso, escuche bien, crearon un sistema. ¿Está aquí, mi amado? ¿Está aquí, mi amado? Adán y Eva no recurrieron a Dios para que Él les ayudara a solucionar su error. En vez de eso, ellos crearon un sistema. Un sistema que hasta el día de hoy ha dado a luz a miles de formas y métodos de distintos tipos, tamaños, presentaciones y sabores. Organizaciones, filosofías, formas de pensamiento, doctrinas,
mandamientos de hombres, regulaciones, requisitos, códigos éticos y morales, rígidos sistemas de reglas apoyados en el esfuerzo del hombre para intentar hacer lo mismo que hizo la primer pareja, cubrir su desnudez. ¿Me está oyendo, iglesia? Esto es la religión. Un sistema que busca resolver el problema de la conciencia basado en la autoayuda y en el esfuerzo personal. Tanto así que se inventaron un verso que no está ni en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Alguien dijo una vez: pastor, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia, mi amado. Esto es la religión, escúcheme. Un sistema que busca resolver el problema de la conciencia basado en la autoayuda y el esfuerzo personal, pero un sistema que tiene atadas a millones de personas con la ilusión de proveer la paz con Dios. El peor enemigo de la humanidad hoy se llama religión. El mayor embrujo del diablo para mantener atada a la humanidad y también aparte del pueblo de Dios es la religión. Decía yo el viernes que Jesucristo vino a salvarnos de dos cosas: del pecado y de la religión. Es tal la necesidad de la gente y su frenética búsqueda de paz interior que a lo largo de la historia han surgido miles de imperios religiosos, organizaciones mundiales, líderes carismáticos, artistas cristianos e iglesias, denominaciones enteras que prometen satisfacción garantizada, pero que al final solo pueden ofrecer lo mismo que no pudo ayudar a la primer pareja que cayó en la hediondez del pecado: coser ellos mismos hojas de higuera con las cuales puedan tratar de resolver un problema que no es externo sino interno. Por ello la religión está llena de mandamientos, de regulaciones, de códigos de ética y de conducta. Moralidad, buenas obras, rituales religiosos son las hojas de higuera del día de hoy, mi amado hermano, con las que la religión busca resolver el problema del pecado y saciar la sed del corazón que tiene por volver a Dios. Yo le dije el viernes: no malinterprete de ninguna forma lo que yo le estoy predicando. Yo no estoy diciendo que las reglas son malas, ni que la voluntad de Dios no sea que usted y yo vivamos en santidad y que reflejemos a Jesús en nuestra conducta y en nuestro comportamiento. El problema ha sido que hemos puesto esas cosas por encima de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hoy en día para el hombre es más importante, porque para la religión es más importante cómo vives que cómo crees. Si yo quiero que vivas bien como pastor, mi énfasis no tiene que estar en tu conducta, sino en lo que tú crees. Porque si yo logro que tú creas en lo que es correcto y te puede transformar y te puede cambiar, eso mismo va a hacer que tu corazón sea transformado, y entonces tu conducta únicamente va a reflejar la obra de Dios que está haciendo en tu corazón. Alguien está aquí, aleluya. Pero si yo, escúcheme, si yo enfatizo la conducta sin edificar tu fe y fortalecer tu fe para que esté dirigida a las verdades eternas que te pueden cambiar, entonces yo mismo voy a crearme un sistema de autoayuda y de superación personal en el que se le promete a la gente que tendrá paz con Dios como resultado de su conducta y no como resultado de su fe en el Hijo de Dios. Oh Padre Santo, es triste y es terrible el embrollo en el que la propia iglesia cristiana ha caído, porque ha hecho del evangelio otra religión. Y esa nunca fue la voluntad de Dios. Jesucristo nunca dijo: yo he venido para que tengan religión.
Yo he venido para que tengan mandamientos. Yo he venido para que tengan ética. Yo he venido para que tengan moral. No, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso fue lo que dijo Jesús. Por lo tanto, es la vida lo que nos cambia. Es la vida la que nos da vida eterna. Es la vida la que nos transforma. Es la vida la que nos sacia. Es la vida la que nos capacita para vivir la vida cristiana. Y no un montón de reglas religiosas que alguna gente ni siquiera ha podido cumplir en 10 o 15 años que tiene de ser cristiano. Jesús dijo de la religión: atan pesadas cargas sobre los hombros de la gente que ustedes mismos no las quieren mover ni siquiera con un dedo. Eso es lo que la religión se ha vuelto hoy en día. Imponerle a la gente regulaciones, imponerle a la gente cargas, imponerle a la gente mandamientos, imponerle a la gente requisitos. Y la gente sin la vida del Espíritu, sin la revelación del Espíritu, sin la vida de Cristo operando en ellos, no puede vivir ese estilo de vida. La vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible. Si la vives en tus fuerzas, necesitas al Espíritu Santo de Dios. Escúcheme, nadie tenía más mandamientos que el pueblo de Israel. Aún hoy en día, nadie absolutamente tenía más mandamientos que el pueblo de Israel. Nadie tenía más preceptos, regulaciones, códigos morales, rituales y ceremonias que los judíos. Usted sabía eso, ¿verdad? Miles de años de historia cuentan el fracaso de la religión por cambiar el corazón del hombre. Y la misma Biblia lo narra sin tapujos. La Biblia no tiene pelos en la lengua, como alguien dijo. La Biblia no esconde esto. La Biblia claramente ilustra que miles de años de historia de religión no pudieron cambiar el corazón del hombre. Por ello fue necesario que Dios de tal manera amara a este mundo que enviara a su Hijo Jesucristo, para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, sino tengan el regalo de la vida eterna. Oh, qué maravilloso es el Evangelio. Nadie tenía más mandamientos que el pueblo de Israel. Nadie tenía más preceptos, regulaciones, códigos morales, rituales y ceremonias que los mismos judíos. El mayor peligro de la religión, escúcheme, no es simplemente que no sacia, no es simplemente que no salva, no es simplemente que no tiene poder para transformar la vida de las personas. El mayor problema de la religión es que crea una generación de pseudo creyentes que confían en sí mismos, gente que se ha vuelto especialista en coser hojas de higuera. La religión nació del orgullo. ¿Está aquí? ¿Por qué, pastor? Por no reconocer un error delante de Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Justo después de pecar, en vez de reconocer su error e ir donde Dios para resolver el asunto, ellos mismos trataron de arreglar el problema. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué Adán y Eva, siendo puros, viviendo en medio de la pureza, viviendo en medio de una atmósfera santa, viviendo en medio de una perfección, cayeron en orgullo? Porque fueron influidos por la voz de la serpiente. La voz de la serpiente no solo comunicó una tentación. Cuando se obedece a la voz de la serpiente, el mismo orgullo de la serpiente infecta el corazón de la persona. ¿Por dónde le vino el orgullo a Adán y a Eva? Para no ser capaces de reconocer delante de Dios y arrepentirse de su pecado y pedir perdón y pedir que Dios nuevamente los volviera a revestir, sino que en vez de acudir a Dios, ellos mismos trataron de resolver el asunto. Fueron y buscaron una solución. Confiaron en sí mismos, recurrieron al esfuerzo propio, cosieron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Cuando ellos creyeron que el asunto ya estaba resuelto, la voz de Dios apareció en el huerto, llamando a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Dice la palabra de Dios que cuando ellos oyeron la voz, se escondieron de la presencia porque tuvieron miedo. ¿Qué pasó con las hojas? Las hojas no fueron suficientes como para mantenerlos a ellos delante de la presencia y de la voz de Dios. Diga no. Ellos creían que el asunto estaba resuelto
Una vez que habían cubrido su desnudez con las hojas, pero una vez que el Señor se manifestó, que la presencia gloriosa de Dios se manifestó, la Biblia dice, se escondieron de la presencia del Señor porque tuvieron miedo. ¿De qué les sirvieron las hojas? ¿De qué les sirvió el esfuerzo en coser las hojas y en hacerse una especie de vestimenta para cubrir su desnudez? Diga, de nada. Exactamente. La religión no le sirve a usted y a mí de nada delante de la gloriosa presencia de Dios. Repito, el mayor peligro de la religión no es simplemente que no sacia, que no salva, que no restaura la vida de la gente, sino que el mayor problema es que crea una generación de pseudo creyentes que confían en sí mismos, gente que se ha vuelto especialista en coser hojas de higuera. La religión nació del orgullo, todo por no reconocer un error delante de Dios. Y la religión no solo nace del orgullo, sino que también engendra más orgullo. Un orgullo muy peligroso. Escúchame, mi amado. Yo te voy a decir cuál es el orgullo más peligroso que existe. Se llama el orgullo religioso. El orgullo religioso. El religioso confía en sus obras. Diezmo de todo lo que gano. ¿Recuerda al hombre que oraba en el templo? Gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Voy al templo y diezmo. Oh, Padre Santo. El religioso confía en sus obras, en su ética, en sus ceremonias. No se apoya en Dios, sino que él mismo cree que agrada a Dios con lo que hace. Un hombre tirado en el piso, por otra parte, no podía ni siquiera alzar la vista y decía: Señor, sé propicio a mí. El hombre necesitaba que Dios le fuera propicio porque él no tenía obras, no tenía rituales, no tenía credenciales, no tenía de dónde asirse, no tenía que presumir, no tenía de qué jactarse, no tenía que presentarle delante del Señor: Señor, mira qué bueno soy. No, este hombre reconocía su pecado y reconocía su condición de pecador delante de la presencia de Dios. Inclinaba su rostro, no podía levantar la cara y decía: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Jesucristo dijo: de cierto les digo que ese hombre regresó a su casa justificado y el otro condenado. Dice: así es todo el que se humilla delante de la presencia de Dios. Diga, el mayor peligro es el orgullo religioso. La realidad es que el religioso no agrada a Dios sino al diablo, a sí mismo y a los hombres religiosos que como él creen que su relación con Dios está basada en sus esfuerzos. Predican: entre mayor sea tu esfuerzo, entre más mandamientos cumplas, entre más rituales religiosos realices, entre más buenas obras hagas, más contenta estará la religión, más méritos tendrás y serás feliz. Diga: no, así no es. Parece lindo, pero es un engaño. Si la religión no fuera tan difícil de discernir, cualquiera se cuidaba de ella. El problema es que la religión, como dijo Pablo, tiene apariencia de piedad. Parece que es de Dios, incluye a Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, pero la presenta de la forma incorrecta. Pone su enfoque en la capacidad del hombre para cumplir con los requerimientos de Dios, en vez de que el hombre ponga su fe en la capacidad de Cristo para cumplir todos los requerimientos de Dios y ahora presentarlo a Él para cumplir también los requerimientos de Dios por la gracia de Dios. Entre mayor sea tu esfuerzo, repito, entre más mandamientos cumplas, entre más rituales religiosos realices, entre más buenas obras hagas, más contenta estará la religión, más méritos tendrás y serás feliz. Así piensa el religioso, pero esto no es así. Y se lo voy a probar con la Biblia.
La religión no te hace feliz. Y con todo respeto, tú puedes ser un religioso aún en la iglesia cristiana. Y de eso es de lo que yo te quiero salvar. Yo quiero que te enamores de Jesús. Pero tú no te puedes enamorar de Jesús si tú ves a Jesús como una religión. Si tú ves a Jesús solamente como un ritual. Si tú ves a Jesús como mandamientos, como regulaciones, como conducta, como comportamiento. Es mucho más que eso. Hubo un hombre que vivió de esta manera, como yo le acabo de compartir. Toda su vida nació en medio de este sistema, creció aprendiendo este sistema y practicó este sistema durante toda su vida, y aún así no estaba contento. La realidad es que no se sentía satisfecho, no se sentía completo, no se sentía realizado, y lo que es peor, no se sentía salvo. Hay gente que cree que la felicidad está simplemente en ser una buena persona o en ser una mejor persona, y no es así. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Nicodemo. Diga Nicodemo. Mi amado, usted conoce a Nicodemo. Juan capítulo 3 habla de Nicodemo. Verso 1, Juan capítulo 3 verso 1 dice esto. Escuche bien. ¿Cómo me bendijo Nicodemo? ¿Cómo me enseñó Nicodemo? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y escuche, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, diga de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un fariseo, un hombre que había practicado la religión de una forma rigurosa durante toda su vida, pero no era feliz. Nicodemo era un fariseo popular, dice que era un principal entre los judíos, un hombre, repito, que vivía la religión de una manera rigurosa, un hombre, escuche, que creía en la ética, en la moral, en los mandamientos, en los rituales, y que había sido hasta ese momento un fiel y devoto practicante de la palabra y de la verdad. Sin embargo, escuche esto, algo no andaba bien con él. Hasta antes que apareciera Jesús, su vida había sido normal, como fariseo, claro. Pero ahora algo le estaba pasando. Antes de que Jesús apareciera, él no tenía ninguna duda acerca de su fe. No tenía ninguna duda que agradar a Dios estaba basado en la firme obediencia a los mandamientos, preceptos y regulaciones, y que entre más se esforzara en cumplir con esas cosas, Dios estaría complacido. Él estaba, hasta antes de conocer a Jesús, plenamente convencido que los que no creyeran como él estaban terriblemente equivocados, que los que no practicaran la religión como él eran simplemente pecadores, endemoniados, destinados a la pobreza, a la enfermedad y el oprobio. Su seguridad era su esfuerzo personal, su orgullo era el perfecto desempeño de sus actividades piadosas. Pero ahora algo había pasado desde que apareció Jesús. Algo había pasado en su vida. Una duda estaba surcando su corazón. Nadie se atrevía a contradecir en los días de Nicodemo y en los días del pueblo de Dios, en los días de Jesús. Nadie se atrevía a contradecir a la élite religiosa de su tiempo. Diga conmigo, la élite religiosa. Nadie, mi amado, se atrevía a contradecir a la élite religiosa de su tiempo. Ellos eran los amos y señores de las conciencias del pueblo. Estoy hablando desde la forma de pensar de Nicodemo. Pero este Jesús
cuando hablaba y enseñaba, difería grandemente en cuanto a las opiniones y enseñanzas de la religión. No solamente eso, contendía con ella y la exponía ferozmente. A tal grado, escuche, que las multitudes que habían sido menospreciadas por ella, señaladas, oprimidas, explotadas y condenadas, comenzaron a acudir a Jesús, encontrando en él lo que no habían podido encontrar en la religión y en las prácticas de la ley y en los mandamientos y regulaciones de Dios. ¿Me estás oyendo, amada iglesia de Jesús? Aleluya. Este hombre sabía que nadie podía refutar la ley religiosa de su tiempo. Ellos eran los amos y señores de la conciencia pública. Sin embargo, Jesús difería mucho en sus enseñanzas de lo que los religiosos enseñaban. Y no solamente eso, exponía la religión, contendía ferozmente contra ella. Hagamos bien una separación en los evangelios para descubrir lo que la ley religiosa y lo que el espíritu de religión no quiere que la gente sepa. Jesús no contendía con pecadores, Jesús contendía con religiosos. La religión presenta los argumentos de Jesús contra la religión como si fueran expuestos contra los pecadores, y es un error grave de interpretación bíblica. Jesús peleó con los fariseos, Jesús contendió con los religiosos, acusó a los escribas y a los maestros de la ley de ser unos corruptos que enseñaban una cosa y vivían otra. Pero los pecadores lo recibía, comía con ellos, tanto así que Jesucristo se ganó un apodo en la nación: amigo de pecadores y publicanos. Este Jesús, pensaba Nicodemo, cuando hablaba y enseñaba, difería grandemente en cuanto a las opiniones y enseñanzas de la religión. ¿Y sabe qué era lo que más creaba dudas en la vida de Nicodemo? Que a pesar de que este maestro llamado Jesús, como él lo llamó, rabí, iba en contra de lo que él conocía, iba en contra de lo que él había aprendido, iba en contra de lo que él había pensado hasta ese día, que era la voluntad de Dios. Dios lo respaldaba con grandes señales, milagros, sanidades y prodigios. Recuerde que el argumento de Nicodemo para venir donde él fue: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Tengo una duda: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú vengas y contradigas nuestro sistema, contradigas nuestros mandamientos, contradigas nuestro estilo de vida, contradigas todo lo que hemos edificado por siglos? Y que aún a pesar de eso nosotros creamos que tenemos la verdad, que fue Dios el que le dio a Moisés esta forma de vida, pero tú vives diferente y Dios te respalda. Hay algo raro en esto, gloria al Señor. Nicodemo fue movido por la curiosidad, Nicodemo fue movido por la duda. Él no entendía cómo un hombre que exponía a lo que él había creído durante toda la vida tenía tal respaldo del Dios del cielo. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Póngase en el lugar de Nicodemo, mi amado. Miles eran los testimonios de gente sanada, liberada y restaurada. El poder de Dios se manifestaba de una manera sobrenatural, y esto era lo que más inquietaba a Nicodemo. ¿Cómo era posible que alguien que no observaba la ley como ellos tuviera tal respaldo de Dios? ¿Cómo era posible que alguien que convivía con pecadores y cobradores de impuestos tuviera tal autoridad espiritual? ¿Cómo era posible que alguien que aparentemente no se esforzaba en el cumplimiento de las obligaciones de la religión pudiera tener tanto efecto en los corazones de sus oyentes? Fue esto precisamente lo que motivó a Nicodemo a venir de noche a hablar con Jesús. Qué interesante que Nicodemo buscara a Jesús, porque internamente sabía que lo que la religión no había podido darle lo encontraría en él. Y al mismo tiempo la religión estaba tan arraigada en su corazón que tuvo que hacerlo a escondidas para que los que eran como él no se dieran cuenta de lo que había hecho. Qué terrible dicotomía o contradicción hay en los corazones de un religioso cuando oye hablar del evangelio, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Por una parte, hay un corazón que tiene hambre y sed y que sabe que la forma en la que ha vivido y la religión que ha practicado no lo ha saciado y no lo ha cambiado de ninguna manera. Pero por otra parte tiene miedo de dejar aquello que le inculcaron, que le enseñaron sus padres o que le transmitieron sus abuelos. Y no se zafa y no se libra. A este hombre de refinada conducta
celoso de mandamientos de Dios, obsesionado con el tema de la moralidad, asiduo de la lectura de las escrituras, practicante del diezmo y del ayuno. Jesús le dijo las palabras más duras que un religioso puede oír: lo que haces no sirve de nada. Repito, a este hombre de refinada conducta, celoso de los mandamientos de Dios, obsesionado con el tema de la moralidad, asiduo de la lectura de las escrituras, practicante del diezmo y del ayuno, Jesús le dijo las palabras más duras que un religioso puede oír: os es necesario nacer de nuevo. ¿De qué estás hablando, Jesús? Yo soy un hombre religioso. Yo soy un hombre íntegro, cabal. Yo soy un hombre que cumple con las regulaciones y los requerimientos de mi religión. Yo soy un hombre de ayuno. Yo soy un hombre de oración. Yo soy un hombre de la palabra. Y lo único que tú tienes que decirme a mí, un hombre con tal excelente currículum, es que lo que yo hago no sirve, que necesito nacer de nuevo. O como Dios se lo mostró a Adán y a Eva, remontándonos a la historia que da origen a esta predicación y a la del viernes. En el huerto del Edén, tus hojas no te cubren, tus hojas no sirven. Esas hojas de higuera no tienen ningún poder, ninguna autoridad, no tienen ninguna influencia sobre mí. Sin embargo, Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y él los vistió. Yo me imagino a Dios. Dios no fue el que le quitó a Adán y a Eva las túnicas, perdón, las hojas. Ellos mismos tuvieron que quitárselas. Porque tú escoges: o quieres vivir de hojas que no te cubren, o quieres vivir de la gracia y de la sangre del pacto de nuestro Señor Jesucristo y de su provisión eterna para la salvación. Ellos tuvieron, una vez que el Señor se presentó ante ellos con un vestido calificado, con un vestido conveniente para su desnudez, ellos mismos tuvieron que despojarse de las hojas. Esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. ¿Para qué me hago tonto? Esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Señor, tú vísteme. Señor, que seas tú el que cubre mi desnudez, que seas tú el que me salve, que seas tú el que tenga misericordia de mí, que seas tú el que me ayude, el que me levante y el que me saque de este hoyo en el que me he metido. Que seas tú, Señor, el que con tu infinita gracia y tu amorosa compasión me levantes una vez más del estado en el que caí. Señor, no quiero vestirme a mí mismo. Todas mis justicias son como trapos de inmundicia, pero la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, eso sí que es un vestido, eso sí que es un vestido real, el único y necesario vestido que te puede presentar delante de la presencia de Dios, justo y digno. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Mi amados, hay que redescubrir el evangelio. Sus hojas de higuera no sirven, así como todo el esfuerzo de Nicodemo a lo largo de toda su vida no era suficiente.
Las hojas de higuera no pueden esconder el estado de un corazón, ni limpiar las tinieblas de una conciencia. Y nuevamente repito, la religión es el esfuerzo del hombre, el evangelio es la provisión de Dios. El Señor nos enseña claramente, mis amados, que la religión no sacia, la religión no salva, la religión no cambia el corazón del hombre. Solo el evangelio puede hacer eso. El evangelio es la provisión de Dios, la respuesta de Dios, la solución del Todopoderoso para ayudarnos a levantarnos de nuestra miserable caída. Es interesante algo que por primera vez lo estoy predicando. Tengo casi 15 años predicando la palabra de Dios, y es la primera vez que voy a decir esto que usted va a escuchar. Curiosamente, fue a Nicodemo a quien Jesús, que por cierto Nicodemo en esta escritura representa la religión misma, fue a Nicodemo a quien Jesús le dijo estas 5 sentencias que son un mensaje profético para la religión desde ese día y hasta el día de hoy, y de aquí hasta que Cristo venga. Número 1: os es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, no son suficientes las buenas obras, la moralidad, la obediencia a los mandamientos, los rituales religiosos. No son suficientes los códigos de ética y conducta. La salvación está apoyada en algo que tú no puedes hacer. La salvación está apoyada en algo que tú no puedes hacer. Tú puedes orar, tú puedes leer la Biblia, tú puedes ayunar, tú puedes diezmar, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes cumplir con todos los requisitos de la religión o de la denominación, pero la salvación no está apoyada en lo que tú puedas hacer. La salvación está apoyada en algo que tú no puedes hacer. O sea, es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús. Nicodemo dijo con esa mente religiosa: ¿cómo puede nacer otra vez el hombre siendo ya viejo? ¿Será que tendrá que volverse a meter en el vientre de la madre por segunda vez y nacer otra vez? Y entonces Jesucristo le dijo la segunda sentencia para la religión. La primera es: la salvación está basada en algo que tú no puedes hacer. La segunda es: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La religión tiene mucho conocimiento y sabiduría. Se jacta de tener la sana doctrina y de enseñar la verdad, pero tristemente ha perdido el punto más importante de todos. La religión se jacta, escuche, y usted puede detectar a un religioso inmediatamente. La religión siempre se jacta de su conocimiento de la palabra. La religión siempre se jacta de predicar la verdad. Nosotros tenemos la sana doctrina. Tenemos la doctrina reformada. Somos el evangelio completo, completo. La religión siempre se jacta de su sabiduría y de su conocimiento. Jesucristo le dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque la religión tendrá conocimiento, sabiduría, se jactará de tener sana doctrina y de enseñar la verdad pura, pero tristemente ha perdido el punto más esencial de todas las verdades más importantes de todas. Y se llama: solo Jesús salva. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro método, no hay otra verdad más importante que esta. Pablo lo dijo así: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La tercera sentencia es el verso más poderoso de toda la Biblia. Se lo dijo Jesús a Nicodemo:
¿Sabía usted eso? Porque de tal manera, oh Padre Santo, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Eso, mi amado hermano, que usted se lo aprendió de memoria desde que estaba en la escuela dominical. Resulta que Jesús se lo dijo a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta dentro de la mente profética de Dios: ¿por qué estas palabras tan importantes se las decía Jesús a un religioso? ¿Tendrá eso un mensaje para usted y para mí? ¿Tendrá eso un mensaje para la religión de hoy en día? Es Dios quien provee la salvación. Es Dios quien entrega al sacrificio a su propio Hijo por amor. Escuche, algo que la religión no tiene y nunca tendrá es amor. La religión no puede amar. El amor es del Evangelio. Por otra parte, la religión no ama, solo juzga. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Señor Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si Jesús verdaderamente fuera profeta, sabría que la mujer que le está enjugando los pies con sus lágrimas es una pecadora. ¿Qué hace el Señor Jesús comiendo con Zaqueo, un pecador? La religión no tiene amor. La religión no puede ver a Zaqueo como un necesitado. No puede ver a una adúltera como una mujer desesperada por conocer a Jesús. Oh Padre Santo, algo está pasando aquí, gloria a Dios. No puede ver a una mujer que derrama su corazón delante de Dios, aunque ha sido pecadora toda la vida, pero ella quiere cambiar y sabe que la única respuesta, sabe que la única forma, sabe que la única manera no es regresando a la religión donde estuvo años y años y años y nunca pudo dejar el pecado y nunca pudo dejar la inmundicia de su corazón. Pero a los pies de Jesús las cosas son diferentes. De tal manera Jesús le dijo a Timoteo: Dios amó a este mundo. Fue por amor. Religión no fue por el justo juicio de la ira del trono del Todopoderoso y los 4 truenos y las 20 trompetas y el lago de fuego y el Hades tortuoso que incinerará las almas de la gente por toda la eternidad. Yo le dije que hoy íbamos a darle el tiro de gracia a la religión. De tal manera amó Dios. ¿A quién? A la gente buena, a los santos y perfectos hijos del Altísimo, de Jehová de los ejércitos, Inmaculado Concepción. De tal manera amó Dios a este mundo. A este mundo, a este mundo que hizo la compasión y la misericordia de su amor, lo movieron a él a entregar lo más valioso y lo más preciado que él tenía, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. La religión quiere que todos se pierdan, que todos ardan en el infierno, pero Jesús no quiere que nadie se pierda. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor, aleluya. Oh, la religión es como Andrés y Juan en Samaria. Señor, ¿quieres que oremos que descienda fuego del cielo y los consuma? Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Aleluya. Oh, aleluya. Este es el mensaje más poderoso que he predicado este año. Gloria a Dios. Oh Jesús, gracias.
está saliendo lo Bertucci que hay en mí. Levanta tus manos, levanta tus manos. ¿Qué mensaje respalda el Espíritu, mi amado? Este mensaje. Ahora te vas a sorprender. Fue a Nicodemo a quien Jesús le dijo esto: el Hijo del Hombre no vino al mundo a condenar a los hombres, sino a salvarlos. Porque el Hijo del Hombre no vino al mundo a condenar a los hombres. La religión condena. Condena a los que no viven como ellos, a los que no practican como ellos su fe. Condena a los que están en pecado. Condena a los que fallaron. Condena a los débiles. Condena a los inconstantes. Condena a los idólatras. Condena a los homosexuales. Condena a las lesbianas. Condena, 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 condena. En la boca de la religión solamente hay condenación. Pero Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo. El Hijo del Hombre vino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Y por último y al final de su discurso, las palabras de Jesús a Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y que todos acudan a él. Aleluya. La religión exalta su denominación. La religión exalta su sana doctrina. La religión exalta su concilio. La religión exalta a hombres por encima de Jesús. Pero Jesús es lo más importante. No hay que levantar una denominación. Somos Maranata, pero no levantamos Maranata, levantamos a Jesús. Somos el Evangelio Cambia, pero no levantamos el Evangelio Cambia, levantamos a Jesús. Tenemos hombres de Dios, apóstoles que Dios ha puesto. Los amamos y los honramos, pero solo exaltamos a Jesús. Aleluya, gloria al Señor. No exaltamos la doctrina, no exaltamos que somos la mejor iglesia de la ciudad, no exaltamos que tenemos la mejor predicación, porque solo hay uno que hay que levantar y se llama Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos. La religión nos sacia. Salte de ese sistema. Salte de esa forma y ven a Jesús. Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados. ¿A quién cree que se lo dijo? A la gente que estaba cansada de la religión, a la gente que estaba hastiada de los ritos, hastiada de una vida que no cambia, que no sacia. Él le dijo a esa gente que había vivido toda una vida, gloria al Señor, sin poder llenar los requerimientos de una religión. Él le dijo a toda esa gente que había vivido siempre creyendo que no daba el ancho, que no daba la medida:
le dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Diga: en Jesús hay reposo. Diga: en Jesús hay paz. En Jesús hay descanso. En Jesús hay vida. Cierra tus ojos ahora. Ve a Jesús, corre a Jesús, acude a Jesús. Es su amor, es su salvación, es su vida eterna, es su sacrificio, es su sangre preciosa, es su amor incondicional. Vamos, corre hoy a Jesús, aleluya. Corre hoy a Jesús, corre hoy a la gracia de Dios. Vamos, iglesia. Dios no nos llamó a vivir una religión. Dios no nos llamó a vivir un sistema. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aleluya. Yo no sé si hay alguien hoy que quiere huir de la religión y quiere correr a Jesús. Venga aquí al altar, póngase de pie y acérquese aquí. Si usted hoy quiere renunciar a esas hojas de higuera que no cubren, que no sacian, que no limpian, que no transforman el corazón, acérquese sin temor. Acérquese sin temor, porque Jesús espera por todos aquellos que creen en su salvación, todos aquellos que creen en su misericordia. Eso es, mi amado. Si usted hoy siente renunciar a esas hojas con las que usted ha tratado de cubrirse, con las que usted ha tratado de esconderse de su Señor, que con tanto amor le creó, hoy es el momento cuando usted tiene que decirle sí a Jesús. Tiene que decirle al Señor: eres tú lo que yo necesito, es tu salvación la que yo quiero, es tu amor y tu misericordia la que yo pido, Señor. Eres tú, Jesús. Oh, cierre sus ojos, levante sus manos a Él. Jesús dijo: vengan a mí si están cansados, si están trabajados. Oh, aleluya. La religión nos sacia, la religión nos sacia, la religión condena, la religión juzga, la religión solamente trae infelicidad, pero Jesucristo trae vida eterna. Jesucristo trae paz. Jesucristo trae gozo. Jesucristo trae el amor de Dios al alcance de tu fe. Dígale: Jesús, tú eres mi Salvador. Dígale hoy: yo renuncio a creer que es lo que yo haga lo que te impresiona o lo que me hace acepto delante de ti. Solamente tu salvación, tu sangre preciosa, mi fe en tu sacrificio de todo mi corazón puede hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Jesús, lo más importante del evangelio no es lo que yo hago. Jesús, lo más importante del evangelio es lo que tú hiciste. Jesús, lo más importante del evangelio no es lo que yo hago. Jesús, lo más importante del evangelio es lo que tú hiciste, Señor. Dígale al Señor: aleluya. Recibo tu amor, recibo tu gracia, recibo tu compasión, recibo tu misericordia, recibo tu perdón, recibo tu favor. Hoy, Señor Jesús, abro mi corazón y recibo por la fe tu salvación, recibo por la fe tu amor, recibo por la fe tu misericordia, Señor. Tú no has venido a condenarme, tú no has venido a señalarme mis errores. Señor, sé que tengo defectos, sé que he cometido fallas, sé que tengo debilidades, pero aún así, Señor, tú no has venido a condenarme. Tú has venido a decirme: yo te puedo ayudar, yo te puedo levantar, yo puedo ayudarte a ti para que tú venzas lo que no puedes vencer en tus fuerzas. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvarte, a levantarte, a decirte: yo estoy contigo, lo puedes lograr de mi mano, lo puedes lograr con mi gracia, lo puedes lograr con mi misericordia, aleluya. Hoy levanta